Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar del pasado simple del pasivo en inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Como estamos hablando otra vez del pasivo en inglés, quería darte un par de lecciones sobre presente simple pasivo, pasado simple del pasivo, etc. Y sobre todo cuándo se usa la voz pasiva en inglés. Porque como siempre menciono, no se usa la voz pasiva solo porque sí. Nadie va a decir algo como "The door was opened by me" o bien "The apple was eaten by me". Son dos ejemplos que yo veo en las explicaciones de la voz pasiva, pero nadie habla así. Yo diría tranquilamente "I ate the apple" y también "I opened the door". Técnicamente es correcto. Puedes formar la frase "The door was opened by me", pero sería muy extraño que yo pusiera la puerta como la cosa más importante de la frase, porque estoy hablando de algo que yo hice, de mis acciones. Así que I opened the door, I ate the apple. En todo caso, estos ejemplos utilizan el verbo was y were más el participio pasado y así son ejemplos del pasado simple del pasivo. El pasado simple del pasivo pone el complemento antes, la cosa o la persona que recibe la acción se pone al principio y luego was o were más un participio pasado. Estamos en la web hoy. Aprende más inglés.com/343 porque estamos en el capítulo 343 aquí. Aprende más inglés.com/343. Y como hemos visto en el capítulo anterior, el verbo to be en este caso va en pasado porque estamos hablando del pasado simple del pasivo, pero en presente lo hemos hecho también con is o are. Hoy estamos usando was o were. Si necesitas repasar el verbo to be, tienes un enlace ahí en la web también, porque el verbo to be es muy importante. I am, I was, you are, you were, he is, he was, etc. Es importante dominar las formas del verbo. Así que vamos a ver unos ejemplos de afirmaciones en pasado simple del pasivo antes de seguir. Así tenemos un poco de idea de cómo funciona eso. Tengo: This song was written by Paul Simon. This song was written by Paul Simon. Esta canción fue escrita por Paul Simon, músico estadounidense de hace muchos años, si no sabes. This song was written by Paul Simon. It was recorded in 1971 in a studio in Manhattan. Todo eso tiene sentido si estoy hablando de la canción. No estoy hablando de la vida de Paul Simon, estoy hablando de la canción. Así, it was recorded in 1971 in a studio in Manhattan. Fue grabada en 1971 en un estudio en Manhattan. Así que it, porque estamos hablando de la misma canción. Tengo: These chickens were raised by my Uncle Henry. Cambiando de tema, estos pollos, estas gallinas, fueron criados por mi tío Henry. These chickens were raised by my Uncle Henry. El sexo de los pollos ahí no está muy claro. Chicken puede ser ambos géneros o ambos sexos de este tipo de ave. En fin, these chickens were raised by my Uncle Henry. Fueron criados. These shoes were made in Mallorca.
Estos zapatos se hicieron en Mallorca, fueron hechos en Mallorca. Cuando ves una etiqueta en algo que pone Made in China, por ejemplo, es una forma corta de decir This object was made in China. Made es el participio pasado del verbo make. Hemos hecho mucho sobre el verbo make hace poco aquí. Así que pásate por estas lecciones también si quieres. Los verbos do y make. Tenemos Pedro was born in Toledo. Pedro was born in Toledo. Esta frase, hay un poco de debate sobre si es una frase en voz pasiva o no. Yo lo tomo como algo en voz pasiva, pero se dice así en inglés y punto. Lo puedes memorizar y ya. Pedro was born in Toledo. La explicación más larga es que bear es el verbo de parir, lo que hace tu madre en el momento en que tú nazcas. Así la traducción de to be born como nacer no es muy exacta, pero así se dice en inglés. Pedro was born in Toledo. Voy a ver si en el próximo capítulo hago un poco más sobre to be born, porque es un tema interesante. Tenemos también This wine was bottled in 2012. Este vino fue embotellado en el 2012. This wine was bottled in 2012. Ahí tenemos un par de verbos. Raise, que es criar de los pollos. Record, que es grabar. Bear, que es parir. Hay explicación de un poco de eso también en la web, si quieres, en aprendemasingles.com/343. Pasamos a las negaciones, porque las negaciones son muy sencillas. Simplemente usamos wasn't o weren't más el participio pasado. Así tengo, this wine wasn't made in Navarra, it was made in La Mancha. Este vino no fue elaborado en Navarra, fue elaborado en La Mancha. This wine wasn't made in Navarra, it was made in La Mancha. Wasn't porque singular, made es el participio pasado. This salmon wasn't caught in a river, it was raised on a fish farm. Este salmón no fue pescado en un río, fue criado en una piscifactoría, me parece que lo llaman. This salmon wasn't caught in a river, it was raised on a fish farm. También, these shoes weren't made in Spain, they were made in India. Estos zapatos no se fabricaron en España, se fabricaron en la India. Fueron fabricados en la India. Así tienes unos ejemplos de tanto la negación como afirmativo otra vez. These shoes weren't made in Spain, they were made in India. También unas preguntas y también respuestas. Las preguntas con who, what, where, when, why y how son muy importantes. Y podemos hacer la voz pasiva con who, what, when, etc. Así tengo, when was this song written? Estoy hablando muy claro aquí, pero si estoy hablando normal, when was this song written? Sería al ritmo normal de hablar. When was this song written? I think it was written in the 1950s. ¿Cuándo fue escrita esta canción? Creo que fue escrita en los años 50. When was this song written? I think it was written in the 1950s. O bien podemos decir in the 50s y el 19 se entiende. Tenemos, who was it recorded by? Hablando otra vez de la canción. Who was it recorded by? Ahí tenemos el by al final que funciona en inglés. ¿Por quién fue grabada la canción? Y la respuesta, it was recorded by Elvis Presley. Who was it recorded by? It was recorded by Elvis Presley. La preposición by para introducir la persona que hizo la acción.
Tenemos, where were these shoes made? ¿Dónde fueron fabricados estos zapatos? Where were these shoes made? They were made in Pakistan. Se fabricaron en Pakistán. Where were these grapes grown? ¿Dónde fueron cultivadas estas uvas? Where were these grapes grown? They were grown in Australia. Se cultivaron en Australia. They were grown in Australia. Tenemos, was he hired for that job? Was he hired? Fue contratado para aquel trabajo. En este caso, se entiende que el jefe es la persona que hace la acción, pero igual que was he laid off, estamos preguntando por la persona que recibe la acción más que la persona que hace la acción. Was he hired for that job? Yes, he was. He's very happy. La respuesta corta, yes, he was. Por lo contrario, podría ser, no, he wasn't. Y por último hoy, was this picture painted by Picasso? Este cuadro fue pintado por Picasso. Was this picture painted by Picasso? La respuesta, no, it wasn't. It was painted by Van Gogh. No, no fue pintado por Picasso, fue pintado por Van Gogh. No sé cómo se dice en español, el pintor holandés. Así, was this picture painted by Picasso? No, it wasn't. It was painted by Van Gogh. Eso es, espero que te haya gustado esta lección. Espero que disfrutes de la vida y que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Estoy en aprendemasingles.com para mucho más. También tienes mis cursos online. aprendemasingles.com/cursos. Si quieres utilizar el descuento podcast, el código descuento podcast por ahí, aprendemasingles.com/cursos y el código descuento podcast. A la hora de pagar tendrás un descuento en cualquier curso o también combinación de cursos. Puedes usar el descuento las veces que quieras. aprendemasingles.com/cursos y el código podcast. También estoy en Instagram si quieres seguir un poco por ahí. Busca Aprende Más Inglés en Instagram y supongo que me encontrarás. Y nada, que pases un muy buen día. Gracias por escuchar. Estamos aquí otra vez en una semana con más. Nada, que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Bye.